Bien, hola muchachos, ya estamos en la sesión número 6 después del examen parcial y ya en esta ocasión ya vamos a empezar a abordar la parte que tiene que ver con los prefabricados de cerámico y de concreto. En este caso, el ladrillo de barro y el bloque de concreto en sí. Entonces vamos a iniciar con el abordaje del ladrillo de barro. En este caso vamos a abordar generalidades del ladrillo de barro y después vamos a contextualizarlo a la situación nicaragüense. Como todos sabemos, la producción de ladrillo de barro cocido se produce en occidente del país, en Apacentro, en León, ¿verdad? Entonces, en ese tema vamos a estar abordando el día de hoy. Bien, empecemos. El ladrillo de barro es una pieza de construcción que generalmente es cerámica. ¿Qué es la cerámica? La cerámica no es más que el barro secado, ¿verdad? De forma natural u quemada o horneada, cualquiera de las dos, ¿verdad? Eh, Se utiliza desde hace mucho tiempo, desde hace 11.000 años, si bien sabemos y bien nos recordamos, ya las arquitecturas mesopotámicas, babilónicas, egipcias, etcétera, utilizaban el ladrillo de barro, igual el adobe, que se llamaba ladrillo de barro, ¿verdad? Más conocido como adobes, pero realmente era ladrillo de barro cocido y secado al sol. Los primeros en utilizarlo fueron los agricultores del Neolítico, ¿verdad? Hace 9.500 antes de Cristo, los sumerios y los babilónicos, como hablaba. Y lo principal es saber que, digamos, hay dos tipos de ladrillos, los más utilizados dentro de los 21 tipos de ladrillos utilizados a nivel del mundo, que es el ladrillo hueco y el ladrillo fino. Cuando hablamos de ladrillo hueco, obviamente son ladrillos que tienen oquedades, ¿verdad? Que no son sólidos. Y el ladrillo fino es un ladrillo sólido. Entonces veamos los tipos de ladrillos de barro que podemos encontrar a nivel general, ¿verdad? No quiere decir que estos son nicaragüenses. Ladrillo macizo. Características de este ladrillo macizo. La forma es un ladrillo común, ¿verdad? Un rectángulo. Es un elemento bastante denso. La densidad y la dureza va a depender de la calidad de la arcilla, del cual se obtenga, y el proceso de fabricación, la temperatura a cual es sometida en el horno y la forma rudimentaria en la que es moldeada. Se puede utilizar en construcciones que luego serán cubiertas porque no resiste, digamos, las altas capacidades de aguas o las altas pluviosidades que pueden haber debido a las lluvias y las inundaciones. Entonces, este ladrillo debe ser cubierto por techo. Quiere decir que no podemos usarlo en un muro de contención o un muro perimetral. Ladrillo macizo semiprensado. Quiere decir que es una producción semi-industrial. ¿Se fijan la diferencia del color de ambos ladrillos? Ok, este es un ladrillo con una arcilla que tiene una calidad superior. Tiene la misma forma trapezoidal, ¿verdad? Que es un rectángulo. El proceso de fabricación ya es más exigente, los moldes que se utilizan ya son gaveras de mejor acabado, o sea, la formaleta, ¿verdad? El rectángulo donde lo ponen, ya se puede utilizar para muros, ¿verdad? Visibles y puede dejarse al descubierto perfectamente. Ya el ladrillo macizo prensado ya es industrializado, se fabrica en un proceso especial con moldes metálicos, ya no son de madera, se utiliza un material de buena calidad, el quemado se efectúa en hornos ya de producción continua y se utiliza para mampostería decorativa y también pueden ser visibles. Ya acá estamos hablando del ladrillo ahuecado o doble. Si se fijan, los huecos no están encima del ladrillo, sino que están en los costados, ¿verdad? Están dentro de él para producir, digamos, la capacidad de absorber el sonido. Puede tener huecos longitudinales o verticales en algunos casos, es más liviano. La cantidad de huecos depende del espesor del molde y debido a su tamaño, este tipo de ladrillo se fabrica con estrías y con ranuras. Si se fijan en las estrías, estas son las estrías, para mayor adherencia con la pega. Ladrillo hueco prensado. Tiene las mismas dimensiones que un ladrillo macizo. Se llama también ladrillo tolete aligerado. Sus caras son lisas y de buen acabado. Y los hay de 1, 2 o 3 o más huecos. ¿Estos huecos para qué son? Son para introducir los refuerzos de acero para hacer mampostería reforzada con ladrillo de barro. Materias primas para elaborar el ladrillo. Ya vamos a entrar al proceso productivo del ladrillo. ¿Cómo se hace para producir un ladrillo de barro? La arcilla. ¿Qué es la arcilla?
Es el compuesto básicamente natural de silicatos, dice, hidratados de alumínica con varias impurezas, tales como óxido de hierro, calcio, magnesio, sodio, talicio, titanio y potasio. Esto es nada más que lodo, pero es un lodo arcilloso. El lodo arcilloso es anaranjado por su particularidad. No es la arcilla limosa que nosotros estamos acostumbrados a ver, para que veamos tipos de suelo, digamos. La arcilla limosa es la que es oscura, la tierra negra que le llamamos nosotros, pero la tierra que es arcillosa es la tierra anaranjada, que es bastante difícil de encontrar a suelo abierto, ¿verdad? Solamente en lugares específicos. Sus propiedades las hacen aptas para la fabricación de ladrillo debido a su plasticidad, resistencia a la tracción, a la fusibilidad, a la retractibilidad que posee. La arcilla, a diferencia de los metales, dice, se ablanda lentamente y se funde gradualmente cuando se somete a temperatura. Entonces, la arcilla trabaja de diferente manera, ¿verdad? La arcilla trabaja por cristalización. Mientras más seca esté, más dura y más resistencia va a tener. Por eso es que el ladrillo de barro o se quema o se hornea, porque esto va a permitir que se cristalice y se solidifique la mezcla. El proceso de producción artesanal. Comencemos con el proceso de producción. El primer paso es la extracción de la materia prima mediante la excavación en una cantera a cielo abierto. Es lo que se conoce como vetas de arcilla, que bien pueden ser en huecos o bien pueden ser en montañas o laderas, que podamos extraer la arcilla, la tierra anaranjada. Segundo proceso, la mezcla o homogenización de la materia prima. El moldeado se vierte en moldes o gavetas, ¿verdad? De esa manera, forma rectangular. El secado son piezas secadas y tendidas al aire libre durante 8 a 9 días para deshidratar la arcilla. Y luego viene la cocción o la quema a 800 grados centígrados. Y por último, el almacenaje y la comercialización. Si nos fijamos acá, tenemos la veta de arcilla, como se fijan, miren la tierra como es, una tierra anaranjada. Se extrae la tierra, se hace la mezcla. Esta mezcla, como es artesanal, es apisonada, es con los pies. Y si se fijan, pues digamos, para ironía, trabajamos como los egipcios, seguimos haciéndolo de la misma manera. El moldeado, la famosa gaveta, la gaveta es esto, es prácticamente en realidad una gaveta, porque tiene varios compartimientos, ¿verdad? Luego el secado al sol para deshidratarse, miren cómo se ve deshidratado el ladrillo. Y por último se mete a cocer o a quemar, como le dicen los ladrilleros del Apacentro. Y por último la comercialización. Proceso industrializado de ladrillo. Primero, el transporte de la materia prima, ¿verdad? Se da, digamos, ya se extrae de las minas y se transporta ya al proceso industrial mediante bandas y candilones hacia el primer molino triturador. La primera molienda, homogenizar la materia prima por medio de un molino triturador y tamizadores. El tamizador es el que te da el tipo de grano que vas a utilizar para la arcilla. Entonces, yo le pongo una zaranda, que es un tamizador, y selecciono el grano específico para que la arcilla quede muy, muy, muy fina. El mezclado, se vierte la materia homogenizada en la mezcladora para ser humedecida y mezclada nuevamente. Cámaras de vacío. Estas cámaras de vacío es como cuando nosotros, digamos, introducimos merengue en los elementos que nos venden, ¿verdad? En los súperes. Y lo que hacemos es meter el merengue y luego exprimimos el merengue para que comience a salir por presión. Eso es la cámara de vacío, ¿verdad? Se mete a una cámara para que después pase por presión a las molduras de extrusión. Ya en este punto, ya los ladrillos comienzan a salir con su forma y la máquina comienza a cortarlo exactamente a las dimensiones que se necesitan. Por eso viene de nuevo luego el corte, el proceso de cortado de las piezas individuales. La moldeadora de extrusión lo que hace es darle la dimensión, ¿verdad? Como una gran banda. Y luego la cortadora es la que hace hacer los ladrillos independientes. El primer horno de secado es el proceso que pasa por deshidratación a como se hace al sol, pero este es proceso industrial. Y por último, el horno de cocción, cuando ya se hace el cocimiento de los ladrillos y se cristaliza la arcilla. Y por último, el almacenaje. Entonces, gráficamente, ¿cómo funciona? Recordemos que tenemos la arcilla ya traída de la veta, luego pasa por los candilones, luego pasa por el primer molino triturador y la zaranda que me va a dar el grano que yo voy a utilizar.
vamos por la mezcladora, depositamos el agua, hacemos la mezcla. Luego viene la cámara de vacío. La cámara de vacío, si se fijan, entra presión y me produce los ladrillos luego en un molde de extrusión que me hace cada ladrillo en forma de línea, digamos una gran masa. Luego viene la cortadora y me hace los cortes de cada una de las piezas. Luego pasa por el horno de secado, ya las piezas, digamos, en sus polines respectivos, pasa por el primer horno de secado y por último llega al horno de cocción y luego sale a producción, almacenaje y comercialización. Entonces, en este momento les acabo de explicar, digamos así, a grosso modo, cómo funciona la industria del ladrillo cocido y el proceso por el cual pasa. Recordemos que el ladrillo cocido es un ladrillo, ¿verdad? Artesanal y muchas veces industrializado o semi-industrializado, pero realmente no tiene las resistencias requeridas para utilizarlo como sistema constructivo en sí, sino más bien para cerramientos, para tabiques pequeños, para muros divisorios de propiedades, pero no necesariamente para paredes macizas, digamos, de muros de carga o muros de contención en residencias o en edificios grandes, ¿verdad? Es más bien un término decorativo. Bien, entonces, hasta aquí, digamos, el día de hoy, lo que tenía que compartirles sobre cómo funciona el ladrillo de barro. Ahora lo que los quiero compartir es cómo está estructurada, digamos, nuestra sesión de clase. Nuestra sesión de clases está estructurada de la siguiente manera, ¿verdad? Está estructurada con este video. Luego está la lectura de este mismo material. Luego vamos a hacer una prueba corta sobre el proceso productivo. Luego les dejo importante, ¿verdad, muchachos? Un catálogo, el catálogo de ladrillos producidos en la Centro, donde nos da dimensiones específicas de ladrillos, pisos, tejas y todo lo que se produce en la Centro. Este catálogo fue realizado, ¿verdad?, en cooperación con Suiza. La cooperación suiza abonó a este esfuerzo. Y pues por último, hay un video o dos videos de cómo se produce el ladrillo de barro, digamos, a nivel mundial. También hay un videito muy interesante sobre cómo se produce en México, en Jícama, que prácticamente es la manera de cómo se produce el ladrillo de barro a nivel latinoamericano. Y al final hay una evaluación y en ese momento terminamos de abordar lo que es ladrillo de barro cocido para en la siguiente sesión pasar a lo que es bloque de concreto para ya dar inicio, digamos, a la parte de los materiales orgánicos como la madera. Y seguir avanzando en los materiales de construcción para llegar a los sistemas constructivos lo más próximo posible para que su taller vivienda tenga este componente constructivo, ¿verdad? Entonces, hasta acá, muchachos, los dejo. Espero que salgan bien en la prueba. Creo que hemos salido muy bien en lo que vamos de la asignatura, así que sigamos así y los veo pronto.